conceptos del robot de 6 grados, creo que sí, ¿no? Sí vimos de qué se va a tratar, ¿no? Lo que no hicimos fue ningún ejercicio. ¿Sí se acuerdan de ese diagrama, no? Que dijimos que tenemos que hacer, a partir de la cinemática directa deseada, calcular cómo se regresa a la herramienta, y ya calculando cómo regresar a la herramienta, ya, a partir de ahí se resuelve el problema en dos partes. Una parte de posición y la otra parte de orientación, que la orientación es con puras rotaciones, eh, y hacer despejes a partir de ahí. No sé si se acuerdan que más o menos fue lo que platicamos, pero no hicimos ningún ejercicio. Ese es el detalle, que no hicimos ningún ejercicio, Inges. Este, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio. De hecho, por ahí debo de tener ya la solución, pero se los voy a plantear todo y lo vamos a ir sacando. Eso sí es importante. La parte... Ahorita reviso a ver qué es lo que tengo hecho, porque según yo ya lo he resuelto. Pero ahorita vamos a plantear cómo resolverlo. Mm, lo vamos a separar en dos partes, sin que es esto. Entonces, mientras acomodo la cámara y todo eso, pues les voy a poner el diagrama del robot que vamos a resolver, para que lo estén viendo. Vamos a trabajar con un robot de 6 grados de libertad, es obvio, porque este método es para un robot de 6 grados. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio. De hecho, sí, creo que fue esto último que les presenté. Y el ejercicio, Inges, se trata de que vamos a hacer un ejercicio completo. Primero vamos a obtener la tabla de parámetros de Navier-Haptenberg para un robot, porque como el método que vamos a ver es una mezcla de geométrico y algebraico, necesitamos tener resuelto la cinemática directa de forma algebraica para poder hacer los despejes después. Entonces, para eso pues tenemos que hacer que... Esto es bien importante, Inges, bien, pero bien importante, eso a lo mejor no se los había comentado, pero cuando ustedes quieren sacar la cinemática inversa del robot, aunque sea por método geométrico, tienen que tener bien definida todos los sistemas de referencia cartesianos de los eslabones, como si ustedes quisieran calcular la cinemática directa. Aparte de que se supone que vamos a comprobar, Inges, que esté bien, debe de coincidir, pues, respecto a qué origen están calculando la cinemática y todo eso. Entonces, van de la mano. Para cinemática inversa, desde un punto de vista geométrico, se supone que no tenemos que resolverla directa, pero la terminamos resolviendo porque necesitamos comprobar para ver si es cierto que nuestra solución es correcta. Entonces, a final de cuentas, terminan resolviendo las dos, pero a la hora o al momento de controlar al robot, al momento de que ustedes ya quieren darle órdenes de movimiento al robot, eh, la parte más importante, bueno, es que siguen siendo importantes las dos. La parte más importante es la parte de cinemática inversa, porque es con la que la van a hacer llegar al lugar de que ustedes quieren. Pero ya con respecto al funcionamiento real del robot, el robot, además de que se está moviendo por cinemática inversa, les está mostrando siempre en la pantalla la cinemática directa para que el usuario sepa en dónde anda el robot. O sea, a final de cuentas, las dos son importantes, pero para propósitos de control, la más importante es la inversa. Cuando están trabajando con métodos de control articular. Cuando ya trabajan en métodos de control cartesiano, ni siquiera la necesitamos. Eso se los explicaré cuando lleguemos a la parte de control, los que se queden a la siguiente materia. Entonces, vamos a tener que resolver la directa por de Navier-Haptenberg para que pues conozcan, para que tengan más práctica con el método. Vamos a resolver después la inversa completa para la posición de la muñeca. ¿A qué me refiero con inversa completa? Necesitamos una solución que funcione no solamente en un cuadrante, que funcione en todos los puntos del espacio de trabajo del robot. Para eso pues tenemos que resolverlo con funciones arcotangente 2. Una vez que completemos el método para los primeros 3 grados de libertad, vamos a completar ahora sí
pues ya la inversa completa de los 6 grados con la solución de Piper, que sería completar la orientación. Este es el robot, Inges. Es el robot con el que vamos a trabajar. Es un robot que su base es prismática. Y los siguientes dos articulaciones son revoluta-revoluta. Es como si fuera el robot de 2 grados de libertad montado en una base prismática. Es parecido al Skara. La diferencia es de que el Skara empieza con revoluta y luego sigue prismático. Este es prismático en el riel que tiene así como su base, en lugar de ser una base giratoria, es una base prismática, es una base lineal. Y luego ya trae revoluta. Después de esas dos articulaciones, trae la muñeca esférica. Entonces ahí está el robot. Y este es el diagrama cinemático. A partir del diagrama cinemático vamos a obtener la cinemática directa de Denavit-Hattenberg. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar a resolver todo el problema. Entonces, si lo quieren ir copiando, yo se los dejo en pantalla mientras acomodo la cámara y voy pasando todo el pizarrón para explicarles cómo se resuelve este. Profe, para el examen también tenemos que hacer un análisis así parecido del robot. Pues, ¿ya lo leíste, Inge? Sí, es el punto 3, pero ¿Qué no sé dice el punto si 3? lo que... ¿Mande? ¿Qué dice el punto 3? Obtener la función cinemática directa. Ah, pues sí. Esa parte va escrita, ¿no? Ujú. La pueden sacar. Hay dos opciones, Inges. La pueden sacar con el método MATLAB. de Denavit-Hattenberg. Eso es opcional. O lo Ujú. pueden sacar directamente poniendo las matrices de transformación, los sistemas cartesianos como ustedes quieran. El chiste es de que esté bien. No sé si me explico, Inges. O sea, el método de Denavit-Hattenberg es un método, pues, digamos, como estándar, como aceptado por todo mundo, pero para mi gusto, Inges, no es un sistema eficiente. Es eficiente desde el punto de vista de que todo el mundo lo entiende, y si les das una tabla de, ¿cómo se llama? Si le das la tabla de Denavit-Hattenberg, a partir de eso, pues la gente te va a entender que estás calculando cinemática. Pero la realidad es que los sistemas cartesianos los podríamos ubicar con la orientación que nosotros queramos, y mientras estemos respetando las transformaciones que te llevan de un sistema a otro, el método debe ser correcto. O sea, no es obligatorio, pues, de Navier-Hattenberg. Si a ustedes se les facilita o les gusta el método de Navier-Hattenberg, pues sáquenlo así. Y si no, pues lo único que se tienen que preocupar es de ponerme
todas las transformaciones necesarias para ir cambiando de un sistema a otro, y ya, es todo, Inges. No sé si me explico. No, sí, esa era mi duda de qué usar, pero ya sé que. A mí la neta ni siquiera me gusta, pero se los tengo que enseñar porque es como un estándar. Pero a mí la neta ni me gusta este método. Cuando estuve, cuando estuve en la maestría, este, teníamos que calcular unas derivadas parciales para un método numérico que resolvíamos el posicionamiento basado en visión con cámaras de video. Este, teníamos, por ejemplo, toda la matriz de cinemática directa. Ya ven que se multiplica la matriz 1 por la 2, por la 3, por la 4, por la 5 y por la 6. Entonces, de esa teníamos que sacar las derivadas parciales, la parcial con respecto a Q1, la parcial con respecto a Q2, la parcial con respecto a Q3. Entonces, cuando lo haces por Dana-Witt-Hattenberg, por el que estábamos trabajando con un robot de tipo paralelogramo, una de las matrices te queda en función de dos variables. Nah, pues la derivada parcial se alargaba un chorro. Entonces a mí desde ahí ya no me gustó, que dije, no, esta cosa es bien ineficiente. Y cuando lo haces con tus propias matrices, todos dependen de una sola variable y las parciales te quedan bien cortitas, porque todas las matrices son constantes excepto la que trae la variable de junta y está bien rápido. Entonces, yo desde ahí vi que no era muy eficiente para muchas cosas el método de Navier-Hartenberg. Y la otra, por lo que empecé a desarrollar mi toolbox, fue que yo quería estar seguro de que estaba sacando la cinemática directa bien de ese robot. Y lo único que se tenía disponible en ese entonces para graficar, mi asesor me quiso enseñar en AutoCAD. Nah, está bien complicado. Cualquier movimiento que le quieres hacer es diseñar todo otra vez desde cero. Yo lo quería hacer con código. Entonces estuve buscando opciones y MATLAB. Desde entonces hay un autor que está muy chido su toolbox. Se llama Peter Cork y es una referencia en robótica ese señor. Pero su toolbox tiene una debilidad. Su toolbox está basado en descripción de Navier-Hartenberg, pero con la restricción es muy estricto porque así es la convención, se supone que así es la convención de Navier-Hartenberg. Ahí el detalle es que solamente te acepta una variable de junta porque solamente considera articulaciones prismáticas o revoluta, y la articulación paralelogramo es una articulación compuesta que para poder describir bien las transformaciones, en base a pura revoluta, una de las articulaciones va a depender de dos variables para quitarle el ángulo que te provoca la primera transformación. Entonces, en pocas palabras, ese toolbox no puede representar robots con paralelogramo, y todos los FANUC, Inges, todos los FANUC que sean de tipo antropomórfico, todos traen configuración de paralelogramo de forma programada. Entonces, pues desde ahí ya teníamos una broncota que yo no podía representar mi robot, y de ahí empecé a desarrollar mejor mis propias funciones para representarlo y estudiarlo. Por eso que pues no, ni siquiera me gusta. Desde ahí odié de Navier-Hartenberg. O sea, la neta se me hizo así como que dije, ay, ¿se método qué? El detalle es que como es un estándar, al menos todos los de ingeniería lo deben de conocer, todos los que estudian algo de robótica deben de conocer ese método, porque luego hay aplicaciones donde integras, no sé, robots con visión, o se van a estudiar, por ejemplo, humanoides, o se van a estudiar, por ejemplo, manos, prótesis, así. Es muy estándar que la descripción cinemática de casi cualquier sistema robótico esté dado en tablas de Dynamite-Hartenberg. Entonces, pues es necesario conocerlo, pues. A final de cuentas es necesario conocerlo. Pero, por ejemplo, para este problema que me estás preguntando, pues no es necesario que lo resuelvas así. Nada más con que coincida los diagramas cinemáticos con tus matrices de transformación y a final de cuentas te dé bien la posición con la cinemática directa, ya está bien. Ya como que me aventé un sermonzote, Inges. Voy a empezar a... Bueno, ya, no, espero que hayan empezado a trazar esa figura, Inges. Hay que trabajar con el diagrama cinemático.
A ver si me cabe en el pizarrón, Inges. ¿Quieren que les deje la figura en pantalla o ya les cambio el pizarrón? Voy a irlo dibujando, Inges, porque todavía no lo empiezo a dibujar. Estaba acomodando todo. Y ya me estuve platicando acá con Andrés, creo eres Andrés, ¿verdad? ¿Les dejo el pizarrón o les dejo el PDF en pantalla? El Sí, el PDF. pizarrón. Ok.
Ok, ya pasé el diagrama. ¿Mande? Ya pasé el diagrama, Inges, ya se supone que ya puedo empezar. Está un poquito apretado porque ese pizarrón, la neta, está bien chiquito, pero es lo mejor que tengo ahorita para enseñarles. Eh, Ahí están indicados, empalmé todos los sistemas cartesianos en el otro diagrama. Estaban por separado. Bueno, el 4, me faltó uno en él. A ver. No, ahí está. El sistema 3, es que el sistema 3 está empalmado con el 2. Está todo Inges, todo junto. Y el sistema 5 está empalmado con el 4. Entonces ahí están todos Inges en uno solo para que no se vea, para que no se confunda. Están representadas todas las articulaciones. La base es prismática, como pueden observar. Y luego tenemos revoluta, 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 revoluta y revoluta. Entonces, es un robot que la realidad es que no es de tipo antropomórfico, porque el antropomórfico, la base es de revoluta. Es parecido, Inges, a un antropomórfico, pero la diferencia es que la base es prismática y pues sí tiene una articulación, más bien tiene una muñeca esférica. Observen que tenemos un punto donde se cruzan todos los ejes de rotación de la muñeca, que sería este punto. Este es el centro de la muñeca. Se está juntando con este revoluta y con este revoluta en el mismo punto. Ese sería mi punto de la muñeca. Observen, Inges, porque ahorita vamos a ocupar para el método. Observen que no hay desplazamiento. Todo viene sobre la misma línea del sistema cero. La muñeca viene aquí directo sobre este. No hay desplazamientos para ningún lado, viene toda derechita. Y eso lo vamos a utilizar para resolver. De hecho, ya, como se darán cuenta, si esta fuera la posición X, Y, Z de la muñeca con respecto a esta, la dirección que recorras en Z para la muñeca es lo mismo el valor que te va a dar Q1. Se mueven al mismo tiempo. Q1 controla la posición en Z de la muñeca. Eso lo vamos a ocupar ya para cuando lo resolvamos la inversa, pero si observan, como no hay desplazamientos, se mueven juntos. Lo que desplazas en Q1 es lo que desplazas la muñeca en Z. Entonces eso nos va a servir mucho. Ahorita lo que tenemos que hacer es llenar la tabla de Dennaville-Hartenberg. Para la tabla de Dennaville-Hartenberg, lo que tenemos que recordar es que las transformaciones de I-1 a I se forman por una rotación en Z, θI, una traslación en Z, una traslación en X a Y y una rotación en X alfa Y. Esa sería la forma de resolver bueno, de formar una matriz de transformación de Dennaville-Hartenberg. Y pues la tabla tiene el número de filas correspondientes al número de articulaciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 articulaciones. La primera transformación, Inges, pues nos va a llevar del 0 al 1, la segunda del 1 al 2 y así hasta llegar del 5 al 6. Aquí mi 6 lo estoy representando como el final. Entonces los parámetros en orden, Inges, θi, de I a I y alfa I. Esa es nuestra tabla, faltaría ver cómo llenarla. Ok. Con esto. Ok. Entonces, Inges, ¿cómo le hacemos para llenar esa tablita?
Empezando por la prismática. Sí, tenemos que tomar en cuenta cómo están los sistemas cartesianos, Inges. Como dice el compañero, pues vamos a empezar con la prismática porque es la que tenemos en el sistema 0. Este sistema 0 lo queremos transformar en el sistema 1. Entonces, lo primero que hacemos, Inges, es una rotación en Z. Vamos a ver si se alcanza a ver bien. Ahí está. Para eso nos van a ayudar mucho las puntillitas, Inges. Tengo aquí el sistema cartesiano así. Recuerden los colores de las puntillas. El Z es el azul, el X es el rojo, el Y es el verde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la junta es prismática. Normalmente ya sabemos que en la junta prismática aquí va la variable de junta, pero esta es la primera vez de los ejemplos que hemos visto en el que en una junta prismática necesito además utilizar teta. Ahora sí vamos a ocupar teta. Recuerden para qué me sirve teta. Teta me sirve para transformar la dirección del eje X. Actualmente tengo el X aquí acostado y necesito acomodarlo hacia arriba. Es la primera transformación que voy a hacer. Este eje X que está acá abajo, lo tengo que transformar hacia arriba. Entonces, tengo que aplicarle una rotación en Z. ¿De cuánto es el valor de la rotación en Z, Inges? 90. 90. Vamos a empezar con 90 grados, Inges. 90 grados constantes. Es 90 grados constantes, nos va a hacer esta primera ubicación del sistema cartesiano. Se supone que estamos aquí, pero con esta orientación, aquí abajo. Lo que sigue sería una traslación en el eje Z. Recuerden que lo estoy representando en casa. Recuerden que este es la variable de junta. Entonces, lo que se desplace Q1 se va a desplazar hacia este lado el sistema 1. Entonces, por lo tanto, ahí, Inges, va la variable de junta tal cual, así el Q1. Indicamos que Q1 es variable de junta. Y recuerden que tenemos esta orientación, estamos con esta orientación, pero estamos aquí abajo. ¿Cuánto tenemos que trasladar para llegar aquí arriba, Inges? L1. L1. Y ahora sí, Inges, ando por acá. Lo que faltaría sería la rotación que tengo que aplicar en el X para que el Z, este Z que estoy sosteniendo con la mano, tenga la alineación del Z1 que tengo en el pizarrón. 0. 0. 0, ya tenemos la orientación que necesitamos. Entonces con eso ya llenamos el primer reglón de la tabla. Y ya estando aquí, Inges, lo que sigue sería pues observar la siguiente transformación. Observen, Inges, que quiero llegar al sistema 2. Aquí están empalmados, por eso a veces se recomienda tenerlo separado como lo tenía en el PDF, pero este pizarrón no me da chance, Inges, entonces los tuve que empalmar. Aquí tenemos que tomar algo en cuenta. Lo primero que tengo que hacer es tomar en cuenta que ahora mi junta es de revoluta, y cuando mi junta es de revoluta, yo ya sé que la variable de junta va aquí. Lo que puede haber sería algún ajuste de algún ángulo constante para que se alineen los ejes X. En este caso no va a ocupar nada extra porque el X1 está alineado con el X2 cuando lo estoy dibujando en home, cuando lo estoy dibujando en casa. Entonces ahí ya sabemos que la inclinación que yo provoque en Q2 va a ser la inclinación que va a tener el eje X con respecto al eje X1, o sea, el X2 con respecto al X1. Se van a separar lo que lo separe Q2. Entonces ahí, Inges, ya sabemos que es Q2. Ahorita, Inges, se empieza a ver como más útil tener todo en home, porque imagínense si no dibujamos esto en home y lo tratamos de dibujar con ángulos pequeños, como si quisiéramos resolver la cinemática inversa, complica bien muchísimo el dibujo y está muy difícil ver si un ángulo son 90, si un ángulo son 30 o lo que sea. Normalmente lo que se hace es dibujarlo en home para evitar problemas. Aguanten, déjenme sacar al perro que está chillando, aguanten. Ay, la chingada.
Entonces, Inges, estamos en este sistema y sabemos que Q2 nos va a cambiar la inclinación de X2, así directo. Y luego, Inges, lo que sigue sería el desplazamiento que tenemos que hacer en Z para alinear el siguiente origen. Ya comentamos, Inges, que todo no tiene desplazamiento, que todo viene sobre la misma línea, y como esta es la dirección de Z, pues ya no tengo que aplicarle ninguna traslación. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces aquí, no, estos no son grados, esto es desplazamiento, no me voy a desplazar nada, pero lo que sigue, Inges, es llegar al siguiente origen utilizando el eje X con una traslación. Entonces, ¿qué traslación tendría que aplicarle, Inges? L2. L2. Entonces me traslado a L2, ya tengo esta orientación. Y lo que falta, Inges, sería aplicar una rotación en el eje X para que este Z se alinee con el Z2, que es el que estoy buscando, Inges. ¿Cuánto tendría que aplicarle? 0. 0, ya están alineados. Ahí estamos. Ahora, observen que tenemos esta disposición de ejes. Y ahí tenemos los sistemas empalmados. Esta es la disposición de los ejes del sistema 2. Y la disposición del sistema... A ver, los X con los X. A ver si no la regué. No, este es el Z. Este es el X. Así, Inges. Este sería el sistema 1. Este sería el sistema 2. Más bien, este sería el sistema 2. Este sería el sistema 3. Voy a transformar. Están pegados, pero están así, Inges. Este es el Z2. Este es el X. Este es el Y2 y este es el X2. Y en este lado, este es mi Z3, este es mi Y3, no, mi X3 y este es mi Y3. Así están, así los vamos a transformar. Están juntos, están juntas las articulaciones. En este azul tenemos la revoluta de Q3 y en este azul tenemos la revoluta de Q4. Están pegados, pero están de esa disposición. Entonces ya sabemos la alineación, Inges, tenemos que transformar el 2 en el 3. Lo primero que tengo que aplicar, Inges, sería, necesito la rotación necesaria en Z2, que ya sabemos que está la variable de junta Q3, para transformar este eje X que tengo hacia arriba, que es mi X2, lo tengo que acostar en X3, Inges. Tengo que aplicar una rotación, a ver si la perspectiva me ayuda. Sí, más o menos así lo ven, ¿verdad? Más o menos está la perspectiva. Tengo que acomodarlo así, Inges. Estoy así. Tenemos la variable de junta, pero también tiene que quedar así, Inges. Ese eje X lo tengo que acostar. ¿Cuánto tengo que aplicarle, Inges? 90 grados. 90 grados más la variable de junta, Inges. Ok. Más lo que se mueva este. Si yo nomás le aplico 90 y no tomo en cuenta Q3, ese ángulo sería constante. Y ahí tenemos la articulación. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Es como un acumulado, ¿no? sí, vamos a acumular las rotaciones. Una rotación constante, que es la que hace que se acueste, más la rotación variable. Entonces, nos queda así, 90 grados, más Q3. Por eso se acostumbra mucho a distinguir las variables de junta de las constantes con el simbolito, Inges. Entonces, observen, esta es de las transformaciones más complicadillas que hay cuando le tengo que agregar constantes. Entonces, lo tengo hacia acostado, Inges, pero para eso es muy útil tener el sistema auxiliar, porque es el sistema que me va a permitir hacer las transformaciones sin equivocarme. O sea, aquí mi sistema auxiliar es el de las puntillas.
que me deja ver qué estoy haciendo y me deja ir haciendo las transformaciones temporales. Entonces, ahí tenemos ya el sistema orientado así. Mi X ya se acostó, pero tengo el Y así hacia abajo. Entonces, Inges, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue sería la traslación que tengo que aplicar en el eje Z y en el eje X. Las traslaciones en Z y en X van a ser nulas porque los orígenes coinciden. No tengo que hacer ninguna traslación. Cuando los orígenes coinciden, ya tenemos un 0, 0 aquí de traslación. Pero como tengo este sistema cartesiano, ahora lo que tengo que hacer es una rotación en el eje X, sin que recuerden que el X está aquí acostado. Se los voy a inclinar un poquito para que lo vean así. Tengo el eje X así acostado. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar una rotación, es la última, que es una rotación en el eje X para que este Z llegue con la alineación que tengo aquí hacia arriba de Z3. ¿Cuánto tengo que aplicarle en X, Inges, para que este se levante? Menos 90. A lo mejor te confunde la pantalla. Esta sería la dirección positiva, Inge. Ah, ok. Es que lo están viendo, no sé si en espejo, no sé cómo lo están viendo, pero es hacia allá. Entonces sería 90. Con 90 ya voy a tener la alineación que estoy buscando. Y si se fijan, es de las más complejas este tipo de transformaciones, porque tuve que agregar ángulo constante aquí a la variable y tiene dos ángulos para poder alinear, Inges. Pero bueno, el chiste es que ya estamos aquí, arriba. Tenemos... No voy a contestar. Tenemos esta alineación, Inges, así de esta forma. Lo que sigue sería la rotación que tenemos que aplicar en el eje Z. Estamos en este Z3, no se vayan a confundir. Estamos en el Z, así. Tenemos que aplicarle una rotación, no, primero una rotación, Inges. Tengo que aplicarle una rotación en el eje Z para alinear este X3 que tengo aquí, a ver si se nota, lo tengo así. Este X3 que tengo aquí, lo tengo que transformar en X4, se tiene que ir para allá. Y aparte tenemos la variable de junta. También va a ser una rotación acumulada. ¿Cuánto tengo que aplicar, Inges, para que este se vaya para allá? Ahora sí serían menos 90 Ahora sí, Inge, ahora sí tenemos menos 90. más Entonces, Q4. Ajá. le pongo menos 90. Lo voy a poner así en este orden. A los matemáticos no les gusta que empieces con un menos, pero no le hace, para que se entienda que primero le pongo la constante, menos 90. Con menos 90 me lo alinea así, pero faltaría considerar que aquí las rotaciones son de esta forma, las rotaciones variables de Q4, entonces le tendría que sumar aquí Q4. Entonces tengo menos 90 más Q4. Ya con esto la alineación la tengo de esta forma. La traslación, Inges, que sigue es en el eje Z y es para llegar de este origen al siguiente origen. ¿Cuánto sería, Inges? L3. L3. Y con L3 ya... En X observen que no vamos a tener traslación porque ya estamos alineados en el origen. Entonces en X no lo ocupamos, le ponemos 0. Y lo último que tenemos que cuidar, Inges, sería que tengo esta alineación en el eje X y necesito, observen que estoy en la fila número 4, necesito llegar a que este Z se transforme en el Z4. Tengo que hacer que este Z, a partir de una rotación en X, alcance esta inclinación. ¿Cuánto tengo que aplicarle, Inges? 90. 90 positivos, ¿no? Entonces con eso, Inges, ya tenemos esta alineación. El Y es el que está apuntando para abajo, el Z es el que está apuntando para allá y el X está apuntando para allá. Ahora, Inges, lo que sigue sería, tengo que aplicar una rotación en el eje Z para que el X4 se alinee con el X5, tomando en cuenta que pues tengo una variable de junta aquí porque es de revoluta. Observen que cuando están en home,
realmente lo único que pongo es la variable de junta, ¿no? Sí. El problema es cuando no están, o sea, cuando están en home, pero están separados, llevan ángulos constantes. Pero cuando están alineados, Inges, es la variable de junta, así de fácil. Sería, pues ya estoy en el origen, Inges. Las traslaciones me sirven para separar los orígenes, entonces no los voy a usar, Inges. Las traslaciones no se usan. Lo que sí voy a usar es la rotación en X que tengo que aplicar para que este Z que tenemos ahorita aquí se transforme en el Z5. Necesito levantarlo, Inges. ¿Cuánto le aplicamos? Menos 90. Otra vez la perspectiva de la pantalla, Inge. Tengo que aplicarle una rotación en este sentido. Ah, ok. Este es el positivo. Ajá. Entonces es un 90. Y ya tenemos la alineación. Aquí arriba ya casi lo terminamos. ¿Qué es lo que sigue, Inges? Lo que sigue sería la rotación en Z para alinear, recuerden que el final es el 6, para alinear los ejes X, el X5 con el X final. Estamos haciendo un dibujo en home, ya sabemos que va la variable de junta, Q6. Lo que sigue sería la traslación para llegar al último origen, Inges, sobre Z. Este es el Z5 hacia arriba. ¿Cuánto le tenemos que aplicar, Inges? L4. L4, le aplicamos L4 y ya estamos arriba. En X no me tengo que desplazar porque ya llegamos al origen. Y rotaciones, en rotación en X, Inges, ya tenemos la rotación que ocupábamos. El X ya está alineado con el último X, entonces llevamos 0. Aquí. ¿Hay alguna duda de esto, Inges? No. En alguno de estos me faltó un signo, ¿no? En uno de estos me faltó un signo, Inges, creo que en este. Que dijeron que eran menos 90 y no se lo puse, que le puse 90. Profe, yo tengo la duda de la variable de junta más el ángulo. La variable de junta más el ángulo. Pero me deja nada más revisar la tabla y te explico. Para ver si. Es que según yo, ese signo no lo habíamos puesto. Bueno, yo no lo puse bien, me lo dieron bien ustedes y yo no lo puse bien. Y sí quedamos que era menos por la dirección. Te lo voy a explicar en un plano, Inge. Te lo voy a explicar así por separado. Mira, vamos a suponer que tenemos este caso. Para que se entienda un poco más. Vamos a suponer que tenemos este sistema X0, Y0, Z0. Si tuviéramos una articulación aquí de revoluta, aquí tendríamos, por ejemplo, Q1. Y se supone que estamos haciendo un dibujo en home. Entonces, imagínate que tú quieres transformar este sistema en este sistema, que este sería el X1, el Y1 y este sería el Z1. ¿Cuánto tienes que aplicar de rotación, Inge, ahí para transformar el sistema 0 en el sistema 1? Tomando en cuenta que esta es la dirección de Q1 y tomando en cuenta que pues esta rotación va a ser variable, pero a final de cuentas cuando tú los dibujas con Q1 en 0, los sistemas cartesianos están así. ¿Qué tendrías que aplicar? 90 grados en Z. Y cuando varíe Q1, ¿qué tenemos que hacer? Ah, ya. Le Entonces, suma por ejemplo, aquí, así directamente, X0, Y0, Z0, 1 es igual a una rotación en Z de Q1 más 90 grados, y eso se transforma en el sistema X1, Y1, Z1 y 1. ¿Sí, G? ¿Sí queda más claro? Sí, ya quedó más claro. Y ya. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí. Lo que estamos haciendo es que estamos tomando en cuenta la rotación que tenemos variable más la rotación constante. Y ya.
Ok, Inges, entonces, ¿alguna otra duda, Inges? Las Q solo indican el sentido. ¿Mande? Más en las Q solo se indica el sentido, pero no se indica como tal un grado. Sí. En los diagramas cinemáticos, normalmente nada más decimos para dónde va a crecer de forma positiva la variable de junta, Q. Si tú ya esto lo empieces a asociar con la construcción del robot, tú ya sabrías que estas variables Q están asociadas a sensores. Por ejemplo, en las variables, en las articulaciones de revoluta, lo más seguro es que vas a tener un encoder de cuadratura. Entonces, estarías indicando hacia dónde te da un conteo positivo el encoder. ¿Sí me explico? Sí. Pero no le estamos poniendo ninguna constante, si es a lo que te refieres, no le estamos poniendo ninguna constante. Cuando ya le ponemos alguna constante, bueno, que en realidad no es una constante, en realidad nada más estamos representando que se movió de forma positiva, es cuando vamos a resolver la cinemática inversa, porque si tú tratas de sacar triángulos con este diagrama cuando las variables están en cero, no tienes ningún triángulo, no tienes forma de resolver la cinemática inversa así. Para resolverla, proponer que se movieron todos de forma positiva para tratar de despejar, y ahí es cuando ya estamos suponiendo que ya hay un ángulo, el cual desconocemos, pero ya hay un ángulo. No sé si me explico. Sí, ya. Sí, ok. Entonces, eso sería todo, Inges, pues, para obtener la cinemática directa de este morro, de este robot. Lo que falta, Inges, o sea, una vez que tenemos la tabla, si observan, pues es un método muy sistemático. Una vez que tenemos la tabla, lo que hacemos es, pues, calcular todas las matrices de transformación de David-Hattenberg. Para eso, pues, lo más útil es MATLAB. Para eso lo más útil es tener ya todo el resultado y procesado en un script. Eso a lo mejor lo podemos dejar ahorita pendiente, Inges. Lo importante es tener la tabla, porque ya cuando la ocupemos para llegar al método de resolver la parte de rotación, tenemos que tener las matrices de la rotación. Entonces ahí, Inges, pues ya nos preocuparemos de eso, Inges. Ahorita por lo pronto podemos continuar con el método. El chiste es que ya tenemos la tabla. Entonces, lo que falta en GES sería empezar a resolver la inversa. Y para resolver la inversa, ok, si están de acuerdo ahorita que vamos a guardar la tabla en GES para no confundirlos en lo que sigue. Y sí queda claro el propósito en GES, porque voy a continuar y parece ser que voy a cambiar el tema. Sí queda claro que vamos a ocupar esta tabla un poquito más adelante, pero era parte del ejercicio. Sí. Sí. Ok. Lo vamos a dejar para cuando lleguemos ya a la parte de rotación. Entonces, ahorita ya tenemos la tabla, ya está lista para que calculemos las matrices y ya las ocuparemos luego. Ahorita lo que sigue, Inges, es empezar a resolver la inversa. Para empezar a resolver la inversa, Inges, tengo que tomar en cuenta algo que les mostré en el diagrama cinemático cuando propusimos cuál era el método. Si ustedes recuerdan, Inges, en el método, así en general, lo primero que tengo que hacer es que yo propongo cuál es la matriz de transformación de cinemática directa deseada para mi robot. O sea, en pocas palabras, Inges, yo elijo la postura que quiero que tenga el robot. Postura se traduce en posición y orientación de la herramienta. Son dos conceptos que a la hora de que los juntas se conoce como postura del robot. Posición y orientación de la herramienta. Ok, ya tenemos definido cuál va a ser mi postura que quiero que tome el robot. Cuando yo tengo definida la postura, normalmente esa postura la voy a definir de la forma más simple posible y luego la voy a empezar a complicar. La forma más simple posible es darle 6 parámetros a la postura. Estos 6 parámetros son 3 parámetros de posición, que serían los X y Z, y 3 ángulos de orientación, que si estamos hablando de un robot industrial como el FANUC, ustedes le darían la postura en WPR, que son los ángulos de yaw, pitch, roll,
Entonces, esos son los parámetros que ustedes normalmente ven en la pantalla del Teach. Y ya digo que ya sé cuál es la posición y orientación de la herramienta. Con respecto al método, las matemáticas que necesitamos resolver requieren tener el conocimiento de la matriz de transformación de cinemática directa. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener la matriz de transformación de cinemática directa? Pues agarrar los tres parámetros de posición que nos quedarían aquí en las de X, de Y, de Z, que les cambié el nombre, si se fijan, le cambié el nombre, le dejé como X, Y, Z, lo tengo que corregir, pero estos serían los parámetros de posición, y para formar la submatriz de rotación, lo que haríamos sería utilizar la definición de la matriz de rotación de Joupis-Roll. Déjenme ver si tengo para que se acuerden. Es que no lo tengo abierto el PDF, pero ahorita lo abro. Hubo un tema en el que dijimos cómo se parametrizaba la rotación. Esta cinemática transformaciones. Ok, ahí está, Inges. Si nosotros tenemos los tres parámetros de rotación, el yaw, el pitch y el roll, que son los WPR, a partir de los WPR, esta es la matriz de orientación que se forma con esos tres parámetros, Inges. Entonces, esta sería la matriz de rotación que estaríamos colocando aquí, que sería el NX, NY, NZ, vienen siendo estos de aquí, el coseno de phi, coseno de teta, no sé qué. O sea, este reglón es N, el siguiente reglón es S y el siguiente reglón es A. Entonces, a partir de la cinemática directa deseada, con los 6 parámetros, los 3 parámetros de orientación me darían lugar a formar esta matriz rara que tenemos aquí, N, S y A, y los 3 parámetros de posición los colocaría aquí, el X, el Y y el Z. No sé si me explico cómo se parte, pues, para poder hacer que el robot alcance la postura deseada. ¿Singes? ¿Queda más o menos claro cómo se forma la matriz de cinemática directa deseada? Más o menos, sí. Ok, bueno, tendríamos que sustituir a Inges. Con eso yo ya le defino al método cuál va a ser la postura deseada para el robot. Una vez que defino la postura deseada para el robot, o sea, yo asumo que tengo constantes de entrada, que es una matriz de 4x4. A partir de esa matriz, ya vimos que una forma de regresarse a la muñeca, hicimos el análisis vectorial en la clase pasada, y vimos que para regresarse a la posición de la muñeca, lo que tendríamos que hacer sería agarrar el vector de desplazamiento. ¿Dónde está? Aquí está. Agarrar el vector de desplazamiento que nos lleva al final y restarle la longitud que nos lleva del centro de la muñeca al efector final, que sería este LH. Le vamos a restar eso multiplicado por la tercera columna de la matriz de rotación deseada, que sería el A. Y con eso calculamos en dónde queremos colocar la muñeca, o es el lugar que le corresponde a la muñeca con esa postura deseada. Y ya de ahí separamos el problema en dos. Resolvemos traslación para la muñeca y luego nos preocupamos de resolver orientación. Así se separa el método. Entonces, en este caso, Inges, tengo que tomar en cuenta eso. ¿Cuál es la longitud que me lleva del centro de la muñeca al final de la herramienta? ¿Cuál es esa longitud, Inges? L4.
L4. L4 es esa dimensión que me lleva del centro de la muñeca al efector final. Entonces ya tengo un dato ahí. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué razón que voy a agarrar el tercer reglón de la matriz de rotación? Había una razón, Inges, de por qué voy a agarrar el tercer reglón. ¿Por qué no agarrar el primero? ¿Por qué no agarrar el segundo? Todo tiene que ver con esta matriz de orientación final. Esto lo hicimos porque el último sistema cartesiano, la última traslación que hacemos del centro de la muñeca hacia afuera, hacia el efector final, la última traslación se hizo sobre Z. Cuando se hace sobre Z, agarramos el vector de orientación de Z. El vector de orientación de Z es el vector A. Recuerden la definición de la matriz de transformación homogénea, que es N, S, A y D. O sea, tengo esta forma, N, S, A y D. N me representa la orientación de X con respecto al sistema de referencia. S me representa la orientación de Y con respecto al sistema de referencia. Y A me representa la orientación de Z con respecto al sistema de referencia. Mientras que D me dice en dónde se ubica el origen del siguiente sistema con respecto al sistema de referencia. Entonces, como la última traslación la estamos haciendo sobre el eje Z, lo que tengo que tomar en cuenta es el vector de orientación Z. Y el vector de orientación Z pues es la tercera columna de la matriz de transformación cinemática deseada. Entonces, Inges, eso es lo que voy a tomar en cuenta para hacer el cálculo de la muñeca, Inges. Entonces, déjenme pasar al pizarrón. Voy a borrar ahí la tablita de Dynamite. Espero que le hayan copiado, Inges. Entonces, vamos a proponer lo siguiente. Vamos a proponer que conocemos la cinemática directa final, la cinemática directa deseada. Aquí tengo la cinemática directa deseada, Total Kinematics deseada. Y de ahí, Inges, voy a proponer que tiene la siguiente forma. No sé qué forma tiene. Así, desde un punto de vista general, yo le voy a dar así como si fueran variables. Cuando yo ya defina la postura deseada, esto se convierte en constantes, Inges. Tengo aquí la R11 final, R2 final, R13 final, R21 final, R22 final, R23 final, R31 final, R32 final y R33 final. 0, 0, 0, 1. Y luego, Inges, la posición deseada la voy a poner así, con mi X final, mi Y final y mi Z final. Así tenemos la matriz de transformación cinemática directa deseada. Entonces, el método nos decía que el vector de posición de la muñeca sería el X muñeca, Y muñeca y Z muñeca. Va a ser igual a la X final, Y final, Z final, menos la longitud que nos lleva del centro de la muñeca al final de la herramienta, que sería L4, multiplicado por el vector de orientación Z, porque la última traslación la hicimos sobre el eje Z. Entonces, o sea, es regresarme en el eje Z para llegar a la muñeca. Eso es, en otras palabras, ¿en cuál eje me regreso, Inges, para llegar a la muñeca? Pues me regreso en el eje Z, que es la última orientación que tenemos. Entonces, ese viene siendo este de aquí, es el que le corresponde, es la matriz de orientación Z, o el vector de orientación Z, pues. Entonces tenemos aquí R13 final, R23 final y R33 final. Con eso, Inges, yo ya sé en dónde se encuentra la muñeca de mi robot, o dónde se va a encontrar en esa postura deseada. ¿Queda claro hasta ahorita, Inges? Sí. Ok. Ahora, Inges, ya estamos resolviendo, se supone, la cinemática inversa. Ya tengo la X, Y, Z de la muñeca.
A partir de X, Y, Z de la muñeca voy a resolver Q1, Q2 y Q3. Q1 está directo en GES. Observen por qué. Déjenme ver qué color me provoca menos desastres en este dibujo. Voy a poner el verde. Este punto que tenemos aquí es X muñeca, Y muñeca, Z muñeca. Y con respecto a quién estoy midiendo este X, Y, Z, lo estoy midiendo con respecto al sistema 0. Todo está referido al sistema 0. Si observan bien, Inges, cuando yo desplace Q1 cualquier cantidad hacia acá, Z a la muñeca. Estoy controlando directamente la coordenada Z de la muñeca con la variable Q1. ¿Sí lo ven así claro o no, Inges? ¿Sí es evidente para ustedes o no? ¿Lo puedes repetir? Sí, Inge, mira, ahorita este dibujo lo hicimos cuando todas las variables están en 0, cuando Q1 está en 0, cuando Q2 está en 0, Q3, así todas están en 0. Cuando están todas en 0, la posición de la muñeca, esta posición de la muñeca que le estoy conociendo como X muñeca, Y muñeca, Z muñeca, que viene siendo esto, esta posición, cuando tienes todas tus variables en 0, está alineada en 0. Si tú te desplazaras aquí, por ejemplo, 10 centímetros con variable de junta prismática, si te desplazas 10 centímetros, ¿cuánto se va a desplazar la muñeca sobre Z? 10. 10. Igual. Eso quiere decir, Inges, que Q1 es lo mismo que la coordenada Z de la muñeca, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Ya resolvimos Q1. Era el más fácil, Inges. Lo que faltaría sería resolver Q2 y Q3. Para resolver Q2 y Q3, Inges, necesitamos hacer un dibujo en el cual nos permita sacar triángulos, porque si ustedes recuerdan la última clase, el método algebraico es un método bien tedioso, es un método en el que tengo una solución muy rebuscada, le tengo que estar busque y busque a ver de dónde despejo. Y aparte, cuando ya encontré el despeje, quién sabe si los signos que yo tomé estén bien, y pues no tengo ninguna garantía de que voy a obtener la solución. En cambio, si me voy al método geométrico y hago bien mis dibujos y le meto trigonometría, puedo despejar mis triangulitos que yo necesito para resolver mis incógnitas. Entonces aquí yo digo que lo más recomendable es que no estemos jugando acá con el algebraico y nos vayamos directamente al geométrico. Y nada más lo único que nos tenemos que preocupar es de hacer un buen dibujo que nos permita resolver nuestras incógnitas. Y para eso, Inges, pues voy a porque voy a dibujar de este lado para que le entiendan bien lo que voy a hacer. Voy a rescatar aquí el primer resultado. Nada más 1 es igual a la Z de la muñeca. Así. Porque voy a tener que borrar este pedacito para hacer el dibujo y lo voy a borrar aquí. Entonces, Inges, voy a borrar. Espero no se agüiten porque no tengo mucho pizarrón. Y ahora sí, Inges, mis dibujos, ¿cómo los voy a plantear? Vamos a plantear que tenemos desplazamientos pequeños. Eso es relativo, Inges, el pequeño es relativo. Pero voy a hacer desplazamientos articulares pequeños en Q2 y Q3 para poder encontrar los triangulitos que me van a servir. Para ello, tengo que tomar en cuenta si esto lo asocio a las variables de junta a encoders, para dónde me estaría dando una medición positiva a mi sensor. Yo aquí tengo indicado que las rotaciones positivas se hacen en este sentido. Tengo que estar de acuerdo con la cinemática directa cuando quiero resolver la inversa. Entonces, si yo digo que la rotación positiva se hace en este sentido,
el plano que me va a servir a mí para analizar, si observan Q1 ya está resuelto, entonces el plano que me va a servir es el plano lateral, y mi plano lateral es el plano con XY. Si yo tomo en cuenta rotaciones positivas en Q2, el X1 se va a inclinar hacia atrás, o sea, se va a ir a coordenadas de X negativas. Lo que estoy analizando aquí a final de cuentas es el punto de la muñeca. Si yo le pongo una rotación positiva en Q2 y una rotación positiva en Q3, ambos se inclinan hacia atrás, se inclinan hacia menos X0. Y así es lo que yo tengo que respetar de acuerdo a mi diagrama cinemático. Entonces, voy a poner aquí mi sistema de referencia X0, Y0 porque lo estoy viendo de lado en GES. Voy a tomar en cuenta pues el primer desplazamiento, que es constante L1. Este primer desplazamiento constante me llevaría aquí. Bueno, aquí sería L1, es mi desplazamiento constante que tengo. A partir de aquí en GES, si el robot estuviera en home, todo esto estaría alineado para llegar a la muñeca. Todo esto estaría alineado, que lo estoy viendo así de lado. Pero realmente le voy a aplicar una rotación positiva a Q2. Y una rotación positiva a Q2 me haría que esto se incline hacia acá. Y aquí continuaría, bueno, tendría más o menos algo así. Así sucede cuando tengo Q2 de forma positiva. Si Q3 fuera 0 estaría alineado aquí, pero como Q3 no lo voy a poner en 0, le voy a poner una rotación positiva que tiene la misma dirección. Q3 me queda aquí. Y aquí llegamos. En este plano, Inges, lo que yo estoy viendo es la coordenada X de la muñeca con la Y de la muñeca, tomando en cuenta que estas direcciones me estaría dando un signo negativo aquí, en la X de la muñeca. Ese signo lo tengo que tomar en cuenta para resolver el problema, Inges. Y, bueno, la altura que tiene esta cosa de aquí, si ponemos una línea punteada, bueno, voy a tratar de poner algo más o menos por ahí. La altura que tenemos aquí es la altura YM. Por lo tanto, este pedacito de aquí a aquí sería YM menos L1, ¿no? Sería YM menos L1, ese pedacito que tenemos ahí, Inges. Bueno, este sí me conviene como que indicarlo como más cerrado, Inges. Más o menos ahí, porque aquí así, Inges, me va a formar un triangulito que me va a servir junto con este de aquí. Ese triangulito me va a servir para resolver el problema. Y otro triangulito que me va a servir para resolver el problema sería cerrar este de aquí, así, hacia allá. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Longitud es L2. Esta longitud es L3. Ya tengo Q2, Q3. Y otro segmento que me va a servir para resolver el problema sería esta A que voy a poner aquí. Eso es todo lo que necesito para resolver el problema. Según yo, Inge, son todas mis constantes. Además, pues me va a servir este ángulo que voy a tener aquí, interno. A ese ángulo interno le voy a llamar... Déjenme ver cómo le puse acá. Gamma. Sí, le puse gamma. Según yo es la letra griega gamma. A ver si no se me olvidaron los nombres de la letra. Tenemos ahí gamma. Y luego déjenme recorrer el L2 para acá. Y luego el otro que me va a servir sería el ángulo que tengo de aquí a acá. Ese ángulo le voy a poner el ángulo phi. ¿Qué otra cosa me sirve? Ya es todo, Inges. Eso es todo lo que me va a servir para sacar la solución. ¿Alguna duda hasta ahorita, Inges?
de por qué se plantea así el dibujo. O algo que no se note en el dibujo para borrarlo y ponerlo bien. ¿Todo claro para continuar, Injas? Podemos usar este método para nuestro robot, ¿Cuál tienes, Inge? el Scara. El Scara ya está resuelto, Inge. El Scara ya lo resolvimos en clase, nada más lo único que le falta es el calcular la altura, despejar la altura. Pero Sí. ya hicimos el robot de 2 grados de libertad en clase y es igualito. Nada más la diferencia es que al final tienes una articulación prismática y el resultado de esa articulación prismática pues es la diferencia entre la altura constante menos la altura variable. Y ya. Oh. Está resuelto, Inge, ya está, el Scara está resuelto. Voy a buscarlo. Estoy batallando. Voy a buscarlo porque sí estoy batallando. Lo hicimos en clase, Inge. Ok. Suertudote. De hecho, casi todos están fáciles, Inges. Los complicados son los paralelogramos. Esos están complicados. Pero también ese ya lo sé resolver. Luego los asesoro a los que les tocó ese, Inges, para cuando lleguen cuando lleguen hasta el segundo parcial, porque el primer parcial abarca cinemática directa. El segundo parcial ya ocupa cinemática inversa. Entonces ya cuando lleguemos a esa parte les doy su asesoría a los que traigan paralelogramo para que lo resuelvan. Entonces sí que voy a borrar porque ahora sí ya me estorba para sacar las ecuaciones. Ese es el diagramita que voy a ocupar, pero no sé si hay alguna duda de esto de cómo se plantea el diagrama. Profe, el ángulo que está arriba de Q3, bueno, el del cuadrito, siempre tratamos de que sea 90 grados. Sí, mira, el propósito, Inge, de tener ángulos de 90 es poder utilizar la relación tangente. Si yo saco la relación tangente, lo voy a sacar con un cateto adyacente y un cateto opuesto. Y para eso necesito que tenga un ángulo de 90 grados. Y ese lo voy a sacar con respecto a Q3 y lo voy a sacar con respecto a... Bueno, Q2 es otro. Lo voy a sacar con respecto a Q3 y lo voy a sacar con respecto a algún otro ángulo que tenga por aquí. ¿Sí, Inge? Pues realmente lo saco con respecto a Q3. Sí, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, pues él les va. ¿Cómo lo vamos a resolver? El propósito, Inges, es utilizar las funciones tangentes. Ese es el propósito de meter triángulos. Entonces ya voy a borrar este. Y pues voy a reservar un espacio para la solución. Bueno, ahorita vamos a ver dónde la ponemos. Ese era un resultado que ya teníamos de Q1. Entonces lo que sigue, Inges, es que voy a sacar las relaciones que yo encuentre. Por ejemplo, de los triángulos que ya tengo aquí rectos, que ya puedo sacar, sería por ejemplo la tangente de phi. Esa ya la tengo. Tangente de phi, Inges, ¿cómo sacamos tangente de phi? Es este, Inges, este triangulito. ¿Cuáles son los catetos? Este es el opuesto, este es el adyacente. Entonces sacamos el opuesto sobre el adyacente. El opuesto, Inges, observen que para que me dé el dato correcto, la coordenada del opuesto es xm, pero como tiene dato negativo, tengo que corregirle el signo, si no, no voy a obtener bien el valor del ángulo. Entonces tengo xm en el opuesto, y en el adyacente, Inges, tenemos esto, es este pedacito, que sería ym menos L1. Ese es nuestro ángulo, bueno, es mi tangente de phi. Y de aquí, Inges, pues simplemente phi lo calculo como el atan 2 de menos xm, ym menos L1. Ese sería phi. Y luego, Inges, voy a calcular para este otro triángulo rectángulo el tangente de gamma. Tangente de gamma, Inges,
lo vamos a calcular con el cateto opuesto. Observen que el cateto opuesto es este, que es el mismo opuesto para este triángulo. Y en ese caso, el cateto opuesto sería L3 por el seno de Q3. Y el adyacente, Inges, sería este más este. Entonces tendremos L2 más L3 con el coseno de Q3. ¿Alguna duda, Inges, de ese? No. Ok, similar a uno que ya resolvimos de 2 grados de libertad. Entonces, a partir de aquí yo ya sé que gamma es igual a la tan 2 de L3 con el seno de Q3, coma, L2 más L3 coseno de Q3. Ahí está. ¿Para qué hicimos estos dos, Inges? Pues los hicimos porque Q2 más gamma es igual, o sea, Q2 más gamma es igual a phi. Entonces, Q2 es igual a phi menos gamma, y ya nada más los restos, Inges, no lo voy a volver a escribir porque aquí ya los tengo y me va a quedar un chorizote y no tengo mucho espacio. Pero ya aquí, si yo lo estuviera programando, esta es una variable, esta es una variable, Q2 es la resta de esas dos variables, Inges. Y ya, ahí está Q2 de volada, Inges. ¿Hay duda, Inges, de eso? ¿No le ve nada extraño a eso? Yo le veo algo extraño, Inges. No sé si ustedes le ven algo extraño a esa solución. ¿Que nada extraño, Inges? Le falta el signo menos. No. No, ¿saben cuál es la parte extraña, Inges? Les voy a decir qué es la parte extraña. La parte extraña es que Q2 depende de Q3. Q3 no está, no lo hemos resuelto. O sea, Q2 depende de Q3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Inges? Pues a resolver Q3, pero Q3 tiene que quedar independiente de todo lo demás, porque si no, pues no vamos a tener ninguna solución explícita. Entonces lo vamos a dejar así, que dependa de Q3, pero ya nada más resolvemos Q3 de forma explícita y ya no hay bronca. Entonces el orden de la programación, de la solución de esta cinemática inversa, no sería en el orden en el que lo estoy escribiendo. Primero tendría que escribir el valor de lo que vale Q3 para después calcular Q2, porque si no, pues los valores no están definidos en la programación y no voy a tener la solución. Entonces ahorita lo que falta sería encontrar Q3 de forma explícita. Para encontrar Q3 de forma explícita, Inges, puede ser lo siguiente. Observen, Inges, que este triángulo que tengo aquí en negro tiene como hipotenusa A. Y observen que también este triángulo que tengo aquí tiene como hipotenusa A. Lo que voy a hacer es trabajar con la hipotenusa de los dos, igualar las hipotenusas. Con el teorema de Pitágoras, Inges, lo que se hace es que igualamos las magnitudes cuadráticas de la hipotenusa y a partir de ahí debe de salir la solución. Entonces, y aquí tengo ya los catetos, o sea, observen que esas hipotenusas están relacionadas con estos catetos porque estamos relacionando con el ángulo phi. Entonces, en un triángulo este es un cateto y este es el otro cateto, y en el otro triángulo este es un cateto y este es el otro cateto. Y simplemente le vamos al cuadrado y los igualamos y despejamos. De ahí debe de salir la solución. Entonces, de un lado, Inges, observen que lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular o voy a igualar las hipotenusas cuadráticas. Entonces, lo que voy a hacer es que agarro de un lado uno. De un lado el triángulo tiene estos catetos. Entonces tengo menos xm cuadrado más ym menos L1 cuadrado. Esto me da como resultado xm cuadrado más ym menos L1 cuadrado. No los voy a expandir, así los voy a dejar. Simplemente se va el signo de aquí. Y luego, del otro lado, Inges,
en este otro triángulo que tenemos aquí, estos son los catetos. Entonces, esto también tiene que ser igual a agarrar L3 por el seno de Q3 cuadrado más L2 más L3 con el coseno de Q3 cuadrado. Y este sí lo voy a expandir. Entonces, para expandirlo y simplificarlo en GES, esto me queda como L3 cuadrado, seno cuadrado de Q3, más, este está de volada en GES, L2 cuadrado, más 2 veces L2, L3, coseno de Q3, más L3 cuadrado, coseno cuadrado de Q3. Y aquí en GES observen que este y este son complementarios. ¿Por qué? Porque puedo factorizar del L3 cuadrado y me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, que eso es igual a 1, desaparece. Entonces, esto de aquí me queda L2, voy a agarrar este en orden, L2, y de este me va a quedar L3 más 2 L2 L3 con el coseno de Q3. De ahí en GES voy a despejar el coseno de Q3. Observen que de un lado lo estoy igualando a este, del otro lado lo estoy igualando a este. Entonces voy a igualar esos dos. Me queda xm cuadrado más ym menos l1 cuadrado igual a L2 cuadrado más L3 cuadrado más 2L2 L3 coseno de Q3. Y voy a despejar coseno de Q3. Entonces esto me queda así. Coseno de Q3 es igual a, de este lado tenemos xm cuadrado más ym menos L1 cuadrado. Y estos pasan para acá. Menos L2 cuadrado menos L3 cuadrado, todo sobre 2L2 L3. Observen en GES que esto también lo pudieron haber obtenido con la ley de los cosenos. Más que quería enseñarles otra forma de hacerlo. Esto en GES lo vamos a definir como nuestra variable D. Ya saben por dónde va más o menos la solución, ¿no? Porque estamos definiendo la D y por qué queremos sacar el coseno. Que vamos a formar el tangente. ¿Alguna duda hasta ahorita en GES? ¿Puedo borrar? ¿Están escribiendo? Porque necesito otro pedazo de pizarrón. ¿En GES puedo borrar? Sí, ya. Ok. Déjenme rescatar el resultado que tenemos hasta ahorita. Sería Q2 es igual a este. Latan 2 de menos xm, ym menos L1. Y le vamos a restar el latan 2 de L2 seno de Q3, L2 más L3 con el coseno de Q3. Eso es lo que tenemos hasta ahorita de resultados simples. Entonces voy a borrar. Y bueno, esta parte voy en el coseno de Q3. Híjale, no, ya me lo voy a alcanzar a escribir para que le hago el cuento. Tenemos aquí el coseno de Q3. Y sabemos otra cosa. Coseno cuadrado de Q3 más el seno cuadrado de Q3 es igual a 1. Entonces, el seno cuadrado de Q3 sería igual a 1 menos coseno de Q3. Entonces,
el seno de Q3 va a ser igual a la raíz más o menos 1 menos coseno de Q3. Esto es igual a más o menos la raíz de 1 menos d. Me faltó el cuadrado, Inges, aquí. Sería esto, ¿no? Estamos despejando a partir de allí. Y a partir de ahí ya puedo formar el tangente, Inges. El tangente de Q3 es igual al seno de Q3 sobre el coseno de Q3. Entonces el seno de Q3 es más o menos 1 menos d cuadrado y coseno de Q3 es d. Entonces Q3 es igual a la tan 2 más o menos 1 menos d cuadrado, coma d. Y esa es la solución de Q3, Inges. Y recuerden, la selección del signo me va a permitir poner al mecanismo en codo arriba o en codo abajo. Y ya, eso sería la solución, la parte geométrica. Falta la parte geométrica del posicionamiento. Falta la parte algebraica para la rotación, Inges. Ya nos lo echamos de volada. ¿Alguna duda, Inges? ¿Hay alguna duda, Inges? No. Ok. ¿Están escribiendo, Inges, o qué onda? Porque voy a abrir MATLAB para resolver la parte que falta. Con la siguiente parte es algebraica, necesito formar los sistemas de ecuaciones para despejar. Déjenme nomás localizar los scripts. Ok, sí les va lo que sigue. Si ya me la aventé en algún momento, para ponerme a trabajar ahorita en eso. La siguiente parte, Inges, del método consistía en resolver la orientación. Para ello quedamos, Inges, que tenemos que formar un grupo de ecuaciones que nos permitan resolver nuestras incógnitas. Para ello, a partir de la tabla de Denavit-Hattenberg, lo que vamos a hacer es encontrar todas las submatrices de rotación
la del 0 al 1, la del 1 al 2, así todas. Y entonces teníamos este conocimiento del sistema, que sería la rotación que nos lleva del 0 al final. La podemos encontrar calculando como la rotación que nos lleva del 0 al 3 y luego la rotación que nos lleva del 3 al final. Entonces ahí el chiste es despejar la rotación del 3 al final, porque la rotación del 3 al final depende de Q4, Q5 y Q6, mientras que la rotación del 0 al 3, aunque depende de Q1, Q2 y Q3, ya tenemos la solución, Inges, ya lo acabamos de resolver, ya si lo llevamos a programación, en este momento ya tenemos ya las variables que nos están resolviendo el problema, ya tienen datos, ya los podemos utilizar como datos para la siguiente parte. Entonces lo que falta es formar esta igualdad, esta ecuación, en la que una matriz del lado izquierdo tiene incógnitas y la matriz del lado derecho tiene datos conocidos. Y a partir de ahí vamos a formar un sistema de ecuaciones que nos permita resolver el problema. Para eso, Inges, pues lo que hago es con el script. El script, Inges, declaro todas las variables, todo lo que tenemos en la tabla. Para eso, pues ya teníamos la tabla, Inges. Tenemos ahí todas las variables Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. Tenemos los L's que están participando, L1, L2, L3, L4. Y vamos a declarar pi simbólico para poder trabajar con los pi medios que tenemos ahí, que son los de 90 grados. Entonces ya tenemos ya la posición de la muñeca, ya encontramos la posición X, Y, Z de la muñeca. Lo que falta, Inges, sería suponer que tenemos la matriz de rotación final de la cinemática directa deseada y encontrar de todas las matrices de transformación de Navier-Sternberg la submatriz de rotación. Para ello, Inges, utilizo los datos de la tabla. Observen aquí, el primer dato de la tabla sería 90, Q1, L1 y 0. Entonces aquí tengo pi medios, Q1, L1 y 0. Voy a simplificar este resultado del de Navier-Sternberg por cualquier cosa que nos dé, porque no estoy trabajando con simbólicas. Simplificamos, después de simplificar, extraemos la matriz de rotación, la que me lleva del 0 al 1. Con esta extraemos a partir de la transformación homogénea, del 1 al 3 en filas, del 1 al 3 en columnas, extraigo la submatriz de rotación. Entonces saco la rotación del 0 al 1, la rotación del 1 al 2, la rotación del 2 al 3, la rotación del 3 al 4, la rotación del 4 al 5, la rotación del 5 al 6, que es mi final, y a partir de ahí formo las ecuaciones, las que necesito del lado izquierdo. La del lado izquierdo necesito la del 3 al final. Entonces es la del 3 al 6, Inges. Aquí necesito la del 3 al 6, es la del lado izquierdo. Y la del lado derecho es la que me lleva del 3 al 0, porque está traspuesta por la del 0 al 3. Entonces, para eso sacamos la traspuesta, es la del 0 al 3 traspuesta por la rotación final, y esto es lo que vamos a tener del lado derecho. Entonces, ahí están mis dos ecuaciones con las que tengo que encontrar el despeje necesario para resolver Q4, Q5 y Q6, Inges. No sé si hay una duda de esto, Inges, de cómo formar la siguiente parte. O sea, cómo obtener estas matrices, Inges. ¿Hay alguna duda? Si no, para continuar, que quiero acabar ese problema hoy. ¿Alguna duda, Inges? No. Ok. Entonces, Inges, aquí ya tengo todas las matrices calculadas. Y aquí ya tengo señalado lo que vamos a usar, Inges. Esto es esto de aquí. Lo que acabo de sacar, Inges, es exactamente lo mismo. Y ya tengo los elementos que vamos a usar.
Entonces, Inges, de aquí primero voy a usar, primero voy a usar los que están en rojo, Inges. Estos de aquí, que sea con el coseno, el Q5. De aquí voy a sacar primero los que están en rojo, de ahí voy a trabajar. Observen que del lado derecho ya conozco por ejemplo, el Q2 y el Q3. Entonces de allá ni me preocupo, del lado derecho tengo todo conocido, del lado izquierdo no. Entonces voy a pasar directamente de esas matrices, los que sí necesitamos, Inges, ya directamente para resolver. Entonces, Inges, tengo un coseno de Q5, Inges. Es el primero que vamos a sacar, que es el de los que están en rojo. Este de aquí, coseno de Q5, lo voy a igualar a esto de acá del lado derecho. Entonces, el coseno de Q5, Inges. Esto también, bueno, está igualado así. La R23 final por el coseno de Q2 más Q3. Está simplificada la anotación. Esto sería lo que significa coseno de Q2 más Q3 menos R del 1 al 3 final, que multiplica al seno del Q2 más Q3. Esto, Inges, lo voy a definir como mi constante K. Y si esto lo defino como mi constante K, entonces el seno de Q5 es igual a 1 menos K cuadrada, por la identidad de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Aquí observen que me estoy quedando con el positivo porque ya lo probé de forma numérica y necesito tomar el dato positivo. Esto lo podrían verificar ustedes, pero aquí no funciona el negativo. No tiene sentido, pues, tomar el negativo con para la orientación. Entonces, con el seno y el coseno formaría la tangente, y con el tangente formaría la arcotangente 2. Entonces, para saltarme todos esos pasos que ya saben cómo se forma, Q5 es igual al arcotangente 2 de lo que esté con el seno, que sería 1 menos K cuadrada, coma con lo del coseno. Ese es mi resultado para Q5, Inges. Sale de los elementos que les marqué en rojo. Y luego, Inges, vamos a tomar los elementos en azul. Los de en azul, Inges, esos son los que vamos a tomar para resolver la siguiente parte. Y esos que tengo marcados en azul serían los siguientes. Tengo el seno del 5 por el seno del 6 sobre coseno del 6, seno del 5. Esto, Inges, es igual, se van el seno con el seno, me queda el tangente de Q6, y esto me quedaría como la R22 final por el coseno 23 menos R12 final por el seno 23 y sobre R11 final, seno del 23 menos R21 final, coseno del 23. Entonces, Inges, pues ya está ahí, directo. Q6 es igual al arcotangente 2 de R22 final, coseno del 23, menos R12 final, seno del 23, coma, R11 final, seno del 23, menos R21 final, coseno del 23. Y ese ya es mi solución para Q6. No. Tomé otros datos, Inges. Agarré los azules.
Sí les dije que iba a agarrar los azules. ¿Cuáles les dije que iba a agarrar? Los rojos. Ah, agarré los azules. Perdón. Agarré los azules. Ahí disculpen, resolví el otro. Agarré los azules. Esos son los azules. No, los rojos fueron los primeros. Esos ya los habíamos dicho. Esos ya habíamos salido. Agarré los azules y faltarían los verdes. Creo. Bueno, el chiste es que me falta el otro. Ahí agarré los verdes, más bien. Coseno del 6, seno del 5, sí, agarré los verdes. Y faltaría agarrar la otra pareja. La otra pareja en GES es la que me va a resolver Q4. Entonces, la otra pareja sería seno del 4, seno del 5, coseno del 4, seno del 5. Y ahí se van los senos. Me queda el seno entre coseno del Q4. Me queda tangente de Q4. Y para este me quedaría menos R13 final, coseno del 2,3, menos R23 final, seno del 2,3, todo sobre menos R33 final. Entonces, aquí me quedaría Q4 es igual a la tan 2 de menos R13 final, coseno del 2,3 menos R23 final, seno del 2,3, menos R33 final. Ya, Inges, esa sería la solución. La parte que nos faltaba, esa está más sencilla, porque es directamente como ya habíamos hecho en alguna ocasión que despejábamos el Joe-Piece Roll. Es parecido al ejercicio de despejar el Joe-Piece Roll, que es puro formar tangentes con los elementos que encontraremos por ahí. Y pues ya el resumen de todo esto, Inges, sería que si quiero programar la solución, tengo que seguir este orden, Inges. Ahí está la solución. Parto de formar primero la matriz cinemática directa deseada. Resuelvo primero la X de la muñeca, la Y de la muñeca, la Z de la muñeca. A partir de ahí obtengo Q1. Y luego encuentro la constante D, que me va a servir para resolver Q3. Y luego, como Q2 depende de Q3, pues ya resolvemos después Q2. Q4 lo podemos resolver directamente con la fórmula que encontramos. Q5 depende de K. Hay que primero formar la constante K. Y luego Q6 ya está directa la solución. Y esa sería la solución del robot de 6 grados de libertad, Inges. Ya al final me fui un poco rápido, pero pues es que ya no tiene mucho caso. Es algo parecido a lo que ya habíamos hecho en alguna ocasión, de despejar a partir de la rotación. Aparte, porque no sé si me van a preguntar algo del proyecto en GES, porque si ya no me preguntan es hasta el lunes. Yo no atiendo fuera del horario de clase. ¿Tienen alguna duda con el proyecto en GES? Tenemos que dividirle todos los scripts, bueno, dividir el mismo archivo en diferentes scripts, o le podemos enviar uno mismo y ir explicándole Si todo lo resolviste ahí, déjamelo comentado, Inge, que se vea bien clarito. ¿Sabes cómo separar secciones en MATLAB? Sí. Ah, pues me lo separas, Inge. Va. Y de todos modos me explicas en el reporte que así está. Okay. Y pues ya, no sé si tengan alguna otra duda. Otra. La nube de los puntos puede ser un sólido, o tienen que ser a fuerza puntos. Un sólido, pues si dejas que se vea el robot, sí, lo vas a tener que hacer transparente, ¿no? Ponerle un color alfa. Sí, ajá. Si encuentras la forma de hacerlo sólido, estaría chido, Inge. Se vería más bonito que con nube de puntos. Si se ve la neta mejor. Pero,
Pues nada más lo dejas transparente para que se note que el robot anda ya dentro de la envolvente. Ok, va. Chido, Inge. ¿Quién más, Inges? ¿Ya nadie, Inges? El que calla otorga, ¿eh? Profe, ¿como cuántos movimientos hacemos con el robot? Mm, pues no sé decirte, Inge, pues haz varios para que se note que sí se está moviendo, que cubre gran parte de su espacio de trabajo. Ujú. Tú considéralo, pero que sí se note que cubre el espacio de trabajo. Sí, está bien, gracias. ¿Vale? ¿Alguien más, Inges? ¿Nadie, Inges? ¿O ya acabaron? ¿O no han empezado? ¿No hay dudas, Inges? El detalle es que yo no les contesto fuera de clase, Inges. Y menos porque me van a agarrar en fin de semana. ¿Nadie tiene dudas, Inges? Si no, pues ahí nos vemos. No, pues yo creo ya nadie. Adiós, Hasta el profe. lunes. Hasta el lunes, Inges, nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos. Sale, nos Nos vemos. vemos aquí.